Hola, buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy yo les voy a intentar explicar acerca de la irrigación del retroperitoneo, tanto su pared y cavidad abdominal. Este es un pequeño índice de las estructuras que vamos a ver. Antes de empezar, por explicar acerca de la irrigación del retroperitoneo, como es un poco complicada si no sabe las estructuras básicas o temas anteriores como de qué es el peritoneo, cómo se subdivide, qué es el retroperitoneo, etcétera. Como que se va a complicar este tema, así que voy a intentar explicar las generalidades. Ya si quieres profundizar un poquito más acerca de qué es el peritoneo, etcétera, te recomiendo ver las presentaciones de nuestros compañeros o hacer tu propia investigación. Antes de iniciar, también me gustaría comentarles de que si me ven de que bajando la cabeza o viendo alrededor, es que este video ya lo he intentado, lo he estado intentando grabar desde la tarde, pero siempre hay un error de que ya sea de que no se alcanza a grabar o de que se corte a mitad de la grabación. Así que si me ven a la mitad es porque estoy checando de que todo funcione. Por eso también estoy desde mi celular, que es desde aquí, a checar también la grabación. Muy bien, ya yéndonos a lo que nos interesa. Pues, ¿qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana serosa que se forma en forma de bicapa, que se encarga de envolver las estructuras que están dentro y alrededor del abdomen. En este corte horizontal observamos que es una membrana que tapiza a la pared abdominal, que es este que se encuentra aquí, que se repliega y cubre los órganos. Se divide su estudio en dos secciones. En el peritoneo parietal, que este va hacia la pared abdominal, donde rodea y tapiza toda la pared abdominal que esté dentro. Y por otro lado, cuando la membrana, en vez de recubrir las paredes del abdomen y comienza a recubrir los órganos contenidos dentro del abdomen, ahí ya hay que considerar que es un peritoneo visceral. Podemos observar que no son entidades aisladas, sino que son una sola membrana en diferentes porciones. Por ejemplo, como se observa aquí, tenemos el peritoneo visceral y ya en esta sección, cuando rodea el estómago y tenemos aquí el peritoneo parietal, ya que cuando empieza a rodearlo, aquí empieza una pequeña sección que en el estómago que ya podrías considerar peritoneo visceral. Muy bien. Aquí observamos una vista lateral donde vemos que el peritoneo parietal va envolviendo el diafragma y los músculos del abdomen. Hacia la parte inferior van envolviendo las estructuras pélvicas y luego continúa hacia la pared posterior, que sería esta de acá. Ojo, las estructuras pélvicas no son consideradas estructuras dentro del peritoneo, pero hay subdivisiones, que eso sí es un poco que me gustaría abordar más adelante y ya se quisieran investigar por su cuenta. Aquí encontramos que mientras que el peritoneo visceral se repliega por dentro de los órganos, por ejemplo, aquí tenemos al hígado, al estómago, al colon transverso y las asas intestinales que se encuentran aquí por debajo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los compartimientos de la cavidad abdominal. Estos compartimientos se pueden dividir del peritoneo. Por ejemplo, el que está en esta diapositiva está marcado dentro del peritoneo parietal. Vemos cómo rodea la pared abdominal, tanto posterior como anterior, la parte inferior del diafragma y la parte superior de la cavidad pélvica. Dentro de este peritoneo parietal encontramos lo que es llamado la gran cavidad peritoneal o también conocida como peritoneo mayor, y que dentro de esta cavidad existe otra cavidad más pequeña que se le denomina la transcavidad de los epiprones o también conocida como bolsa mental o cavidad menor. Ahora hablaremos de la que nos interesa, la cavidad del retroperitoneo. Este es un espacio que existe por detrás del peritoneo visceral que queda entre el peritoneo parietal, que está en la parte anterior del abdomen, y la musculatura y la parte ósea de la parte más posterior del abdomen,
que sería justo aquí, que se encuentra justo en medio. En ese concepto transversal, lo que es azul es la cavidad de los epiprones, que se encuentra aquí, mientras que se encuentra en la mitad de las dos cavidades, el amarillo que es la cavidad peritoneal y el verde, el que nos interesa, es la cavidad retroperitoneal. Aquí se encuentran los órganos, tanto las 3/4 partes del duodeno, que es desde el segundo a la cuarta parte, y los órganos de los riñones, que se consideran órganos retroperitoneales. ¿Por qué retroperitoneales? Porque se encuentran en esta zona. Bueno, ahora que terminamos con las generalidades y a grandes rasgos de qué es el peritoneo, pero ahora empezaremos a describir las partes del retroperitoneo y cómo se subdivide. Como ya mencioné, el retroperitoneo se encuentra por detrás del peritoneo, donde las vísceras que hay no tienen revestimiento visceral, sino que están revestidas por peritoneo parietal en su cara anterior, como se observa aquí. ¿Ven esta como lámina brillosa transparente? Ese es el peritoneo parietal. Algo a considerar es que hay una continuación entre la cavidad retroperitoneal y la cavidad pélvica. Como no hay una estructura anatómica que los separe, formaron una sola cavidad. Ahora voy a hablar de sus límites, que voy a mencionar a continuación. El límite anterior lo forma el peritoneo parietal posterior, mientras que el límite posterior se encuentra en las paredes posteriores, además que se encuentran los músculos del psoas, que son estos de aquí, del psoas mayor, y el cuadrado lumbar, que son estas de acá, y la dependencia de las fascias. En el límite superior se encuentra limitado por la porción ventral del diafragma a la altura de T12 y la 12ª costilla, mientras que el límite inferior está a nivel del diafragma pélvico, las crestas ilíacas, la base del sacro, así como las ramas superiores del pubis. Los límites laterales serían los bordes laterales del músculo del cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen. Entre estos se encuentra la fascia toracolumbar, que sería esta que se encuentra aquí, si es la que marca mi cursor. Este espacio retroperitoneal se puede dividir en 3 zonas. La zona Z1 o zona media, que está delante de los cuerpos vertebrales. Superior se encuentra la cara inferior del diafragma hasta el promontorio del sacro. Y los límites laterales por el músculo del psoas mayor. Esta se subdivide en 2 regiones. Está por encima del mesocolo, se considera supramesocólico y contiene las estructuras del páncreas, duodeno, aorta, abdominal, vena cava inferior, tronco celíaco y plexo celíaco. Mientras que se encuentra por debajo del mesocolon transverso, ahí se encuentra la aorta abdominal, vena cava inferior, arterias mesentéricas inferiores y los vasos lumbares. Ya acabamos con la Z1, ahora vamos a hablar de la Z2. Este está limitado por el diafragma en su parte superior. Inferiormente se encuentran las crestas ilíacas y lateralmente está delimitado por el músculo del psoas mayor. Este contiene los riñones, contiene las glándulas suprarrenales y la estructura celíaca. La derecha se denomina hepática y su flexura esplénica izquierda es la izquierda, pues. Esto es las flexuras del colon ascendente y descendente. Y serían estas de acá, las que estoy marcando con el cursor. Ya por último, se encuentra delimitado, vamos a hablar de la zona Z3, que se encuentra delimitado por el promontorio del sacro hasta la abertura superior de la pelvis. Anterior se encuentra el espacio retropúbico posterior, que sería este espacio de aquí, retropúbico posterior, por el sacro y lateralmente por el coxal. Este contiene los vasos ilíacos externos, internos, el tronco simpático sacro, los nervios hipogástricos, así como el plexo hipogástrico superior. Ahora vamos a hablar de las regiones topográficas. Este se puede dividir entre regiones. Importante que las voy a describir un poco anterior, pero esto sería el plexo celíaco de Luschka, que se encontraría aquí, donde vemos el tronco celíaco. La región retroduodenal pancreática, que sería acá, que estaría, no se ve en esta imagen, pero se encuentra dividida entre la cabeza del páncreas y está rodeado del duodeno. Y por
Otro, la región terminal, que es la región posterior de la tercera porción del duodeno en adelante. Pero creo que se entenderá mejor cuando lo explique de la siguiente manera. Muy bien, la región celíaca de Lushka, donde su límite es tanto superior, lateral y parte del medial, se encontrará delimitada por la curvatura menor del estómago, la primera porción del duodeno y el píloro, mientras que superiormente se encuentra el lóbulo del hígado y la inserción del ligamento coronario posterior. En esta porción van a emerger tanto la aorta, más exactamente del tronco celíaco, las arterias clínicas inferiores y las arterias capsulares medias. Por otra región se encuentra la cubierta, nos vamos a hablar de la región retroduodenal pancreática. Esta se encuentra cubierta por el istmo del páncreas, y inferiormente por la porción horizontal del duodeno, en su tercera porción, que sería justamente por acá, primera, segunda, tercera porción. Es esta de acá. De ahí emergen estructuras de la artérica aorta abdominal, como la arteria mesentérica superior y las arterias renales. Y ya por último tenemos la región terminal. Por última sección es esta, donde en su borde inferior de la tercera porción del duodeno hasta la bifurcación de la arteria ilíaca común a nivel de la vértebra L4, que sería esta pequeña sección de acá. De ahí nos vamos a encontrar con las arterias mesentéricas inferiores, las arterias sacras medias y las arterias lumbares. Ahí, perdón por la imagen, yo la corrijo. Bueno, ahora que ya hablamos de las generalidades y cómo se subdivide este espacio retroperitoneal, debemos hablar de la aorta, que es la aorta abdominal, más exactamente, que es la principal arteria que irriga el abdomen y donde salen sus diferentes ramificaciones que se encargarán de irrigar a las diferentes estructuras, más exactamente pues a los órganos. Esta tiene su inicio pues en el hiato aórtico, que sería esta pequeña porción de aquí. Okay. Esta también es pues la continuación de la arteria aórtica de la zona del pecho, es su continuación. Y este tiene su inicio en el hiato aórtico, el diafragma, que está entre la altura de la torácica 12 hasta la bifurcación terminal de la lumbar 4, que sería básicamente todo esto de aquí. Y que ahí se va a bifurcar en las dos arterias ilíacas comunes, que estarán separadas del diafragma por medio de los diferentes nódulos linfáticos ectopáticos, que serían unos que se encuentran en esta zona. Déjenme checar rápido la grabación, que no se haya perdido. Muy bien. Vamos a hablar de sus relaciones. Esta arteria no se encuentra del todo en la línea media, sino que mientras va descendiendo, se va inclinando hacia la izquierda. Porque como es que no se observa muy bien. Eso. Aquí vemos cómo mientras que desciende se va bifurcando un poco hacia la izquierda. ¿Por qué? Debido a que al lado derecho de la línea media se encuentra el trayecto de su compañera, la vena cava. Estas siempre van a estar uno del lado izquierdo, la vena cava, y el lado derecho, la aórtica abdominal. Además que se encuentra la parte posterior del diafragma, que en esta imagen no se alcanza a ver. Usa la tercera porción del duodeno, que aquí sí se alcanza a ver, en su parte transversal, al igual que su relación con las porciones del intestino delgado, tanto el ilion como el yeyuno, que aquí vemos una imagen que vemos cómo esta va a irrigar a estas estructuras. Aquí se presenta un diagrama de cómo estarán divididas las ramificaciones tanto parietales como viscerales. Estas estructuras ya observamos en qué partes se pueden encontrar, pero ahora hablamos del recorrido de cada uno. ¿Por qué es importante esto? Su división, para más fácil su estudio, además de que así se fijan muy bien la división.
Bueno, ahora vamos a empezar con las ramas parietales, que son las más sencillas en su descripción. Son aquellas que se encargan de irrigar la pared abdominal. Perdón. Encontramos con las arterias diafragmáticas inferiores, que son las arterias pares, que salen de la pared abdominal, más bien que salen de la aorta abdominal, y están ascienden hacia el diafragma izquierdo, como se ve en esta imagen. Ascienden hacia el diafragma izquierdo y derecho, que originan a las arterias suprarrenales inferiores, que van a ayudar a irrigar las glándulas suprarrenales, como se observan aquí. Además que tienen ramas que van hacia el riñón, que irrigan la porción de su cápsula. Estas son consideradas las ramas accesorias renales. Además que hay otras ramas que se dirigen hacia el esófago. Ahí encontramos la rama esofágica y una rama que va hacia el estómago, la rama gástrica. Estas se anastomosan anterior con ramas del pericardio frénico y posterior hacia las ramas del músculo frénico. Estas son ramas que vienen de la músculo, de la aorta de la mamária interna. Luego, continuamos con las artéricas, que son las arterias lumbares. Estas se dirigen hacia la parte posterior del abdomen y van hacia el dorso, pasando entre el músculo del psoas mayor y los cuerpos vertebrales. Su recorrido es que cada rama se dirige una a cada lado del abdomen. Su rama ventral interior irriga la pared posterior del abdomen, mientras que su rama dorsal sigue y termina irrigando los músculos del dorso en la región lumbar. Ahora tenemos, por último tenemos la arteria sacra media. Están ubicados entre las vértebras de la lumbar 4 y terminan a nivel del coxígeo. Estas descienden para ayudar a irrigar al recto. Aquí observamos en esta imagen cómo desciende de la L4 hasta irrigar el recto. Ahora vamos a hablar de las arterias que se encargan de irrigar a las diferentes estructuras, principalmente a las que irrigan a los órganos. Primero revisaremos a la arteria suprarrenal media, que se encarga de irrigar a la glándula suprarrenal. Mientras ahora hablemos de las arterias renales. Estas son pares y comienzan a nivel de la lumbar 2 de la vértebra. También observamos arterias renales de derecha. Es más larga que la izquierda debido a que la aorta abdominal sigue un trayecto al lado izquierdo de la parte media. Además que el riñón derecho se encuentra un poco más abajo que su contraparte. También que la rama derecha pasa posterior a la vena cava inferior y sus ramas son las arterias suprarrenales inferiores que terminan de irrigar la glándula suprarrenal, que son estas pequeñas que terminan de irrigarla. Las ramas uretéricas, que son ramas que salen de la aorta y se dirigen hacia el riñón, pero estas descienden hacia los uréteres y siguen su trayecto, que van hacia el riñón y descienden hacia los uréteres. También encontramos la arteria apical, que es una rama que va hacia la parte superior de la cápsula del riñón. Y las arterias primarias o ramas segmentarias del riñón, que son encargadas de irrigar a la cápsula. Ya por otro lado tenemos a las arterias gonadales. Estas salen de la cara anterior de la aorta abdominal, que son estos pequeños de aquí, como se ven como bigotitos. Estas cambian su nombre y su recorrido de acuerdo si hablamos de una mujer o un hombre. Si es un hombre, se conoce como arteria testicular o espermática. Estas cruzan el músculo del psoas. En su recorrido, al igual que el estrecho pélvico, cruza hacia la arteria ilíaca externa y pasa por el orificio inguinal, que aquí ya se ve un poco mejor. Externo se inserta el conducto inguinal y así logra irrigar al testículo. Si es una mujer, por otra parte, se le conoce como la arteria ovárica.
Sigue casi el mismo recorrido que cruzar la ilíaca común y empieza, pero cuando cruza la ilíaca común empieza a buscar el ovario. Perfora el mesovario y ya irriga el ovario, que es esta de que lo perfora y ya empieza a irrigar el ovario, pero se van a estomosar con la arteria uterina. Por otra rama sería las estructuras viscerales del tronco celíaco. Es una estructura que sale de la pared anterior de la aorta y se divide en 3 ramas. La arteria gástrica izquierda, es esta que va hacia la parte superior. Esta también es conocida como la arteria estomáquica izquierda. Esta sigue la curvatura menor del estómago y da ramas hacia el esófago y al estómago. Seguimos con la arteria esplénica, que es esta pequeña de aquí. Se llama así debido a que busca el vaso. Tiene su rama gastroepiploica izquierda, que se dirige aquí en la curvatura menor, y que pasa por la curvatura mayor del estómago, que espera anastomosarse con su rama derecha. Aquí tenemos la epiploica izquierda y se busca anastomosar con la epiploica derecha. Sus ramas gástricas cortas irrigan la pared posterior del estómago en su parte superior, que son estas de aquí. Luego, observamos las arterias pancreáticas dorsales. Que si levantamos el estómago, se oían de páncreas en su parte posterior, mientras que la pancreática magna se dirige hacia la cola del páncreas. Aquí la pancreática dorsal tiene 2 ramas, una que se anastomosa con la magna y la rama derecha que se anastomosa con la magna y la rama derecha se anastomosa con el arco pancreático duodenal anterior. Esta tiene pequeñas arterias que terminan de irrigar al páncreas, que se denominan arterias pancreáticas caudales. Por último, tenemos a la arteria hepática común. Esta forma parte de la criada portal que va a lo largo del epiplomo más exacto en el ligamento gastroduodenal. Cuando se acerca al hígado, se divide en sus ramas hepáticas izquierda y derecha. La derecha continúa hacia la rama cística, que irriga la vesícula biliar, que sería esta pequeña parte de aquí. Esta es una parte anterior. Mientras que la arteria gástrica derecha, también llamada pilórica, esta busca y sigue el recorrido de la curvatura mayor del estómago hasta anastomarse con la gástrica izquierda. Mientras que la gastroduodenal, de una rama supraduodenal y una rama retroduodenal, que están posterior al duodeno, que se ubican aquí. Luego observamos las arterias pancreáticas duodenales, que la posterior superior se encuentra por detrás de la cabeza del páncreas. Ahí también pasa la arteria gastroepiploica derecha y ayuda a terminar de irrigar el estómago y el epiplón mayor. Esta sigue hacia la curvatura mayor del estómago y se anastomosa con la arteria gastroepiploica izquierda. Mientras que la anterosuperior, esta pasa por delante de la cabeza del páncreas, donde se reciben las arterias derechas de la arteria pancreática dorsal. Esta pancreática duodenal se anastomosa con la rama del mesentérica superior. Y básicamente ese sería todo los diferentes recorridos que hace la rama aórtica y sus diferentes ramas. Y sus, pues, diferentes ramas de la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Luego tenemos a la mesentérica superior, que este se origina por debajo del tronco celíaco impar, que pasa por delante de la vena izquierda. Mientras que desciende pasa por una escotadura del páncreas y delante de la tercera porción del duodeno. Ya que la arteria perfora la mesentérica inferior, se encarga de irrigar las estructuras que están en el mesentérico.
Muy bien, estos son los diferentes categorías que vamos a seguir. Aquí encontramos la arteria pancreática duodenal inferior, que es la primera rama de la arteria mesentérica inferior. Esta se divide en dos ramas, la pancreática duodenal anteroinferior y la posteroinferior. La anteroinferior se anastomosa con la pancreático duodenal anterosuperior, formando el arco pancreático duodenal anterior, mientras que la posteroinferior se anastomosa con la posterosuperior, creando el arco gastroduodenal posterior. Estas se ligan tanto la cabeza del páncreas como el duodeno. Por último encontramos a las ramas yeyunales e iliales. Está aquí. Estas perforan el mesenterio en el peritoneo que sostiene al intestino delgado y dan ramas que se dirigen hacia el yeyuno. Cuando se unen las ramas se llaman arterias arqueadas, como se ubica en esta zona de acá. Pero mientras que estas continúan, luego siguen hasta que se consideran ramas rectas. También observamos la arteria cólica media. Esta perfora la raíz del mesocolon transverso. Se ramifica creando la arteria cólica derecha que buscará el colon descendente, mientras que la arteria iliocostal tiene dos ramos terminales. La rama cólica, que se anastomosa con la arteria mesentérica superior, y la rama ilial, que va buscando el ilion, la estructura final del intestino delgado. Esta se anastomosa con la mesentérica superior, mientras que la cólica se anastomosa con la arteria cólica derecha. Pero hay continuación con las arterias cecales, anterior y posterior, que se dirigen hacia el ciego. Las arterias iliales distales, que terminan de irrigar la parte inferior, la parte final del ilio. Y por último, la arteria apendicular, que busca el mesocolon del apéndice y con ello el apéndice pisiforme. Ya por último, tenemos a la arteria mesentérica superior, que es una arteria única, que no tiene muchas ramas. Esta nace a la izquierda de la aorta, de la arteria cólica izquierda, y se divide en sus ramas ascendentes, la cual crea un arco y se anastomosa con la arteria cólica media, que proviene de la mesentérica superior. Luego da tres ramas llamadas arterias sigmoidales. Estas tienen unas ramas arqueadas, llamadas marginales, y sus dos ramas rectas que perforan el colon sigmoideo. Ya por último, originan a la arteria hemorroidal superior, que se encarga de irrigar la parte posterior del recto, que sería esta pequeña parte de aquí. Bueno, ahora que ya sabemos cómo empieza la irrigación y cómo es el recorrido que siguen las diferentes arterias que derivan de la arteria aórtica abdominal, vamos a ver cómo se bifurca esa misma arteria. La arteria aórtica abdominal se bifurca en su extremo terminal a nivel del lumbar 4 en la arteria ilíaca común. Estas arterias son las ramas terminales principales de la aorta abdominal y su función es irrigar las estructuras del pelvis, el periné y las extremidades inferiores. Por ejemplo, las arterias ilíacas comunes siguen un trayecto. Cada arteria se dirige lateral e inferior hacia la pelvis, donde se bifurcarán en la arteria ilíaca externa o hipogástrica, que va a irrigar las siguientes estructuras. Va a irrigar la vejiga, el útero, vagina, próstata, recto, uretra, la pared pélvica, los músculos y huesos del interior de la pelvis, el periné, incluyendo los genitales externos, la región glútea, que van desde los músculos y piel de la región glútea a través de las ramas glúteas, y la parte proximal del muslo, que es a través de las ramas como la arteria obturatriz. Y por último tenemos a la arteria ilíaca externa, que es una extremidad inferior que se convierte en la arteria femoral.
al pasar por el ligamento inguinal, y de ahí irriga al muslo a través de las ramas como la arteria femoral profunda, y a pierna y pie a través de las arterias tibiales y peroneas. Bueno, compañeros, estas son las pequeñas referencias que busqué. Y estas, pues quería agradecerles por su comprensión. Si me notaron, creo que ya lo había mencionado al principio, pero si me notaron de que agacha mucho la mirada, es que estoy revisando la grabación. Es que ya llevo mucho tiempo intentando grabar esto y si posible llegar a la actividad un poco tarde. Pues agradezco mucho su comprensión, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa me pueden escribir y yo se las contesto si es que las sé. Y creo que les voy a pasar mis notas. A ver si pueden, si pueden leerlas y si quieren entenderlas. Pues por mi parte sería todo. Agradezco su comprensión. Muchas gracias.